Bonjour, en esta clase aprenderá a formar le passé composé du français. El passé composé es el equivalente francés del pretérito perfecto compuesto, del pasado compuesto, en otras palabras. Sin embargo, su uso en la lengua francesa actual es distinto al uso que se hace de este tiempo en español. Por ejemplo, en el español se utiliza más el pretérito perfecto simple, es decir, el pasado simple, equivalente en el francés del passé simple. Comentarles que el passé simple, pasado simple, es un tiempo que ha desaparecido de la lengua oral en el francés y solo se utiliza en la lengua escrita, en la lengua formal. El passé composé que vamos a tratar hoy es el tiempo del pasado que más se utiliza, junto con otro tiempo que es el imperfecto, l'imparfait, que más adelante va a conocerlo. Veamos cómo se forma este tiempo, la formación du passé composé. Y en este tiempo se forma en dos partes. Necesitamos le verbe avoir ou être au présent de l'indicatif. Estos dos verbos son necesarios para formar el pasado compuesto, el verbo avoir o el verbo être, que los vamos a usar como auxiliares. También necesitamos de un participio pasado, le participe passé du verbe. El participio es la forma del verbo que en español tiene las terminaciones ado oído, por ejemplo, comprado, hablado, salido, venido, dormido. Ya que son necesarios estos verbos avoir ou être para formar el pasado compuesto, vamos a recordar su conjugación. Voilà le verbe avoir, j'ai, tu as, il ou elle a, nous avons, vous avez, ils ou elles ont. Et voilà aussi le verbe être. Je suis, tu es, il ou elle est, nous sommes, vous êtes, ils ou elles sont. Bien, veamos de dónde obtenemos el participio pasado, cómo lo formamos. Deben saber que hay participios pasados que tienen una formación regular y pues otros información irregular. El participio pasado regular se forma según la terminación del verbo en infinitivo. Por ejemplo, para aquellos verbos regulares terminados en ER, que son la mayoría de verbos en el francés, el participio pasado es simple de construir. El participio pasado acaba en E accent aigu, comme ça. Exemple. Parler, parler. Parler con azul es el infinitivo del verbo hablar. Parler con rojo es el participio pasado que se ha obtenido de este infinitivo. Se ha quitado la terminación verbal ER y en su lugar se ha colocado la E con el acento agudo. Parler. Que es la forma del verbo que en español tiene la terminación de ado, hablado. Acheter, l'infinitif, comprar. Acheter, el participio pasado, comprado. Manger, c'est l'infinitif, comer. Et manger, c'est le participe passé, comido. Aller, infinitif, del verbo ir. Aller, participe passé, ido. Regarder, l'infinitif, del verbo mirar, et regarder, le participe passé, mirado. Préparer, l'infinitif, del verbo preparar, et préparer, le participe passé. Es la forma del verbo que en español termina en este caso en ado, preparado. La prononciation pour l'infinitif et pour le participe passé, c'est identique. Parler, parler, acheter, acheter, manger, manger, aller, aller, regarder, regarder, préparer, préparer. Si el infinitivo del verbo termina en UR, verbos del segundo grupo, en este caso, el participio pasado acaba en I. Par exemple, finir, fini. Finir, c'est l'infinitif del verbo terminar, acabar, finalizar. Et fini, c'est le participe passé
que tiene la terminación ado, en este caso, terminado, acabado, finalizado. Bien, ¿cómo se ha obtenido entonces el participio pasado para este infinitivo terminado en IR? Se ha quitado la terminación verbal IR y en su lugar se ha colocado una I. Choisir, c'est l'infinitif del verbo elegir, escoger. Choisir, c'est le participe passé, es esa forma del verbo terminada en ido, elegido, escogido. Grossir, c'est l'infinitif del verbo engordar. Grossi, c'est le participe passé, engordado. Nourrir, c'est l'infinitif du verbe alimentar. Et nourrir, c'est le participe passé alimentado. Réussir, c'est l'infinitif du verbe alcanzar, alguna meta, aprobar en algún examen. Réussir, c'est le participe passé alcanzado, logrado, aprobado. Grandir, c'est l'infinitif du verbe crecer. Et grandi, c'est le participe passé crecido. Au sujet de la prononciation, il faut mentionner qu'elle n'est pas identique. L'infinitif se prononce d'une manière, le participe passé d'une autre manière. Para el infinitivo, por ejemplo, debemos pronunciar la R final. Finir, choisir, grossir, nourrir, réussir y grandir. Ahora, para aquellos infinitivos terminados en RE, OIR u IR, que son terminaciones habituales de los verbos del tercer grupo, deben saber que no se sigue una regla en particular para obtener el participio pasado. De hecho, las formas del participio pasado de los verbos irregulares pueden ser aprendidas de memoria y pueden ser también controladas en listas de participios irregulares. Una manera de aprender de memoria aquellos participios irregulares es agrupándolos por una misma terminación. Por ejemplo, algunos participios irregulares terminan en U. Es el caso del verbo perdre, perdu. L'infinitif del verbo perder et le participe passé perdido. Vendre, vendu. Vendre, c'est l'infinitif del verbo vender et vendu, le participe passé vendido. Vouloir, querer et voulu, querido. Pouvoir, poder, pu, podido. Voir, ver, vu, visto. Ahora, algunos participios irregulares suelen terminar en IS. Es el caso, por ejemplo, del verbo apprendre, aprender, et appris, le participe passé, aprendido. Comprendre, comprender, compris, comprendido. Mettre, colocar, poner, mis, colocado, puesto. Asseoir, sentar. Assis, sentado. Entre los participios irregulares también encontramos algunos que terminan en T, como conduire, que es conducir, conduit, conducido. Faire, hacer, fait, hecho. Traduire, traducir, traduit, traducido. Écrire, escribir, écrit, escrito. Dire, decir, dit, dicho. Dentro de los participios irregulares también encontramos aquellos terminados en ERT, como ouvrir, abrir, ouvert, abierto. Découvrir, descubrir, découvert, descubierto. Offrir, ofrecer o regalar, offert, ofrecido, regalado. Cubrir, cubrir y couvert, cubierto. Sufrir, sufrir, souffert, sufrido. Y voilà, esos son algunos ejemplos de participios irregulares. No son solamente estos, hay muchos más. Es obligación de ustedes
aprenderlos de memoria y revisar las listas proporcionadas de los participios irregulares. Y voilà, c'est fini. Y bueno, pues aquí terminamos con la primera parte de la explicación de lo que es el pasado compuesto. Nos vemos en otro video para tratar la segunda parte. ¡A bientôt!